del COVID, ¿cierto? Que es en cierta forma el que motiva esta presentación. Entonces, voy a hablar de ese tema de la ingeniería química en tiempos del COVID. De nuevo, soy Alejandro Molina, es mi correo por si tienen alguna duda, molina.edu.co, y hago parte de la Facultad de Minas, específicamente del Departamento de Procesos y Energía. Entonces, al día de ayer, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, ya había causado 180.000 muertes. Más de 2.5 millones de personas se habían contagiado. Y pues obviamente es evidente que nuestro mundo cambió. Nuestras ciudades, por ejemplo, lucen vacías. Este es Cuenca, en Ecuador. Este es Cuenca, perdón. Este es Bogotá. Y esto es Argentina. Entonces vemos que están desiertas. Las clases y conferencias cambiaron, ahora son por internet. De hecho, estamos aquí hablando pues por internet. Y pues uno podría hablar de muchos otros cambios que obviamente no puse acá, pero por ejemplo el mercado cayó. El precio del petróleo en Estados Unidos pasó a valores negativos. Tenemos ciertas cuarentenas que nos obligan a una distancia social o que nos quieren llamar física, que no nos dejan o nos sugieren estar lejos, separados el uno del otro. Entonces, pues es claro, este mundo cambió. Y pues lo que yo intenté responder en el tiempo que tuve de hacer esta presentación es lo siguiente. Perdón. Que reflexionemos un poco sobre cómo los estudiantes y de hecho los profesionales de ingeniería química se deben adaptar. O sea, como profesionales nos debemos claramente adaptar a ese cambio. Cuando hay cambios, lo peor es no adaptarse y cuando es un cambio tan fuerte como este, pues luchar contra la marea no tiene sentido. Entonces, pues yo invito a que empecemos a pensar cómo me adapto. Y esa adaptación tiene como dos caminos. Uno es cómo aporto, qué aporto. Una forma de adaptarse es, bueno, venga, apoyemos este cambio que en cierta forma no lo planeamos. Y segundo es cómo sobrevivimos. Si no nos adaptamos rápido, probablemente no sobrevivamos. Es posible que si no aplicamos ciertas normas que nos están dictando ahora, pues probablemente nos enfermemos. Habrá unos que sobrevivan o no. Mientras más rápido nos adaptemos mejor. Y este campo pues es bastante amplio. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre la parte de COVID. Yo me voy a enfocar en dos temas grandes. Uno es en investigación, cómo los ingenieros químicos podemos apoyar la investigación. Y hay dos campos principales. Uno es en aerosoles y otro en virus. Hay más, hay muchos más. Y de una los invito a que en la sección de preguntas y respuestas me llenen de preguntas y ojalá de sugerencias de otros campos que se les ocurren, que ustedes tienen en mente, donde podamos aportar como ingenieros químicos. Y segundo, uno que ya no es tanto investigación, no es como tanto en investigación, sino es una aplicada, una cosa que podemos hacer ya. Y es en esterilización, en estadística y simulación, y vamos a hablar un poquitico sobre las industrias, la industria química, como un pequeño toque de cómo está pasando. Me falta un tema acá que es también un poquitico hablar de educación, cómo afecta esto la educación de lo que está en el sistema. Muy bien, entonces, primero que todo, y es muy importante que tengamos en cuenta, es que como ingenieros químicos no somos los actores principales, ¿cierto? Los actores principales son los profesionales de la salud. Y ellos son los que van a liderar la investigación y nosotros podemos apoyar, como pensando en una etapa del tour, pues nunca vamos a ser los capos, pero sí podemos ser unos gregarios muy importantes. Entonces, en esta presentación quiero ser supremamente respetuoso con los profesionales de la salud. Pues los que tenemos en la familia profesional de la salud, pues va nuestro mayor respeto ante ellos y hay que reconocer que este es el campo de ellos. De hecho, ya han avanzado mucho, han identificado el virus, ha habido una secuenciación genética y una resolución de sus proteínas congénitas, eso da muchas expectativas. Hay muchos test para diagnóstico, rápidamente ellos empezaron a sacar rápido un test que permitiera evaluar el diagnóstico y pues obviamente me imagino la maquinaria que tiene el mundo desarrollando vacunas y drogas antivirales. Entonces toda esta parte de salud son los protagonistas y nuestro deber es apoyarlos y escucharlos. Sin embargo, como ingenieros podemos aportar. Hay formas que podemos aportar y segundo nos tenemos que adaptar al cambio. Y pues es importante que esta presentación
nos motive, nos abre campos de pensar cómo vamos a responder. Entonces, en general, pues vamos a comenzar con lo primero, que es la investigación en aerosoles. Si yo les pregunto, ¿aerosoles? No, yo no. En ingeniería química nunca he visto un aerosol. Primera vez que escucho la palabra aerosol en ingeniería química. Hombre, sí y no. Hay muchas cosas de ingeniería química que van de las manos de los aerosoles. Entonces, cuando alguien tiene COVID, esta persona que está acá, y pues obviamente sale el virus, ese virus va a llegar a una persona sana y eventualmente lo va a infectar. Hay varios caminos, todos esos caminos arrancan por un aerosol. ¿Qué es un aerosol? Es una suspensión de partículas, en este caso en el aire, y pues hay distintos caminos que vamos a ver en más detalle por los cuales ese aerosol llega. En ingeniería química, no sé si recuerdan haber visto el número de Stokes o la velocidad de sedimentación o toda esta parte de hidrodinámica de partículas en movimiento. Eso va muy de la mano de predecir este aerosol dónde queda. Es una cosa que podemos hacer como los ingenieros químicos es entender cuál es el camino de este aerosol. Un médico nos va a ayudar a entender la carga viral, pero un médico necesita quien lo apoye para entender cómo se va, dónde se va, a dónde se va. Entonces es muy importante que logramos entender eso. Eso lo sabemos hacer los ingenieros químicos. Y otra cosa que sabemos hacer muy bien los ingenieros químicos es que este aerosol, cuando sale, piensen en una pequeña partícula, ahorita vamos a hablar un poquitico más del tamaño, empieza a cambiar, ¿cierto? Se empieza a secar, se empieza a partir, y eso lo hacemos muy bien los ingenieros químicos. Sabemos muy bien predecir cómo va a cambiar, a qué velocidad se evapora, cómo se parte, tenemos modelos que nos permiten entender eso. Entonces esas dos cosas podemos apoyar de una forma muy importante los ingenieros químicos. Voy en más detalle. Entonces, nosotros tenemos toda la preparación para apoyar la parte de los aerosoles y cómo se modifica. Específicamente, nuestra labor es apoyar contestar esta pregunta. ¿Qué papel juegan los aerosoles en la transmisión del COVID? ¿Es muy importante? ¿No es muy importante? Empiezan todas estas teorías que no, que yo estoy muy lejos y de pronto me da, que hay un porcentaje que no se sabe ni cómo les dio. Entonces los ingenieros químicos, bueno, vamos a ver si es importante, no es importante. Si voy caminando por una cuadra y otro pasó a 20 minutos antes con COVID, a mí me va a dar o no. O piensen en un hospital, señores de hospital, tienen que tener mucho cuidado, si la persona respiró, va a contaminar esta área, pero esta área no. Ese es el tipo de respuesta. Entonces vamos a entender un poquitico, hablar de, como encaminando ese apoyo en ingeniería que vamos a hacer, como entender cómo es ese tipo de transmisión del COVID. Entonces, la transmisión se puede hacer, ocurre por dos formas, por contacto y por vía aérea. Por contacto puede ser de dos formas. De forma directa, yo te di la mano, tenías COVID, la mano quedó infectada, pues me toco la cara y ese virus eventualmente entra en mi cuerpo. O de forma indirecta, hay un pasamanos, ese pasamanos estuvo en contacto una persona con COVID, yo la toco y pues vuelve y se repite ese problema. Este no vamos a hablar, aunque tiene cierta aplicación la parte de aerosol, sobre todo por esta, porque yo quisiera saber cómo llegó este virus acá. Una forma es con la mano de la persona, pero también pudo haber sido un aerosol que llegó hasta ahí. Entonces hay investigación que se está haciendo para saber si alguien tose, cuáles son las superficies que van a quedar más expuestas ante el COVID. Pero me voy a centrar más en la vida aérea. Yo estoy produciendo un montón de pequeñas partículas, de pequeñas sílabas que están cayendo aquí en la pantalla de mi computador. Eso afectaría a qué distancia debo estar, cómo me protege. Entonces, entendiendo un poquitico el tema, hay dos formas por las cuales se transmite el virus por vía aérea. La primera es estornudos. Entonces yo estornudo o toso. Y en ese momento... El páncreas no hay y la cabeza es la que está acostadito del intestino delgado porque precisamente por ahí es donde el páncreas conversación. Un pancreático para la digestión que se mezcla con... Ya se fue. Muchas gracias. Muy bien. Está como interesante. Total, en estornudos o cuando se tose se emiten gotas en spray, pequeñas goticas. Y esas gotas miden más de 5 micrones, son relativamente grandes. Como para poner una dimensión, piensen en un catalizador. Los catalizadores más pequeños que trabajamos en la industria química son del orden de 40 micrones. Los catalizadores grandes son del orden de 250 micrones, 1 milímetro, 2 milímetros. Ya estamos hablando de lechos empacados, ¿cierto? Entonces son cosas mucho más pequeñas, como los sólidos más pequeños que uno toca. Hay partículas más pequeñas en ingeniería química, del orden de nanómetros, pero pensando en cosas que toquemos, son del orden de 40, 30 micrómetros. Estos son más o menos 6 veces más pequeñas de esos tamaños. Esas gotas muy pequeñas. Y
infectan si caen directamente en una persona. O sea, yo toso y esa gota sale como un proyectil, no tan rápido, pero sale pues así disparada. Si te cae y obviamente te toca, si te va para tu cara, te va a infectar. Ese camino de esa gota, cuando se mueve, nosotros la podemos predecir, cómo se mueve, qué tanto se evapora. Entonces es un trabajo que se puede hacer, hay distintas herramientas que también la manejan un poquitico los ingenieros mecánicos, que es el movimiento de los aerosoles. Hay herramientas, por ejemplo, dinámica, fluidos computacional, CFD, que me permite entender qué está haciendo. Y hay otra que son partículas microscopias de aerosol. Es distinto el efecto. Entonces la gota salió, esa gota empieza a evaporarse y empieza como a concentrar pequeñas partículas de virus. Entonces yo ya no tengo una gota, sino tengo como pedazos de materia particulada y esas partículas son menores de 5 micrómetros, o sea, son muy, muy, muy pequeñas y pues está en investigación, pero se estima que pueden estar durante horas en el ambiente. Esa es la que, pues, lo que dice, si yo estoy en un ambiente encerrado donde hay una persona con COVID, es probable que si yo respiro eso, me infecte. Entonces, esas también son de interés de la ingeniería química. ¿Por qué? Porque yo puedo entender esta para dónde se va, pero también puedo entender a qué velocidad se evapora, cómo se desintegra y puedo decir, es que es posible que dure 3 horas, porque eso se va a evaporar tan rápido que el virus se va a morir. O no, efectivamente, si estoy en un clima de bajas temperaturas, alta humedad, no se va a evaporar, ese virus va a quedar ahí todavía muy activo y efectivamente puede contaminar. Entonces, en ambos ámbitos, la ingeniería química puede apoyar en la parte de simulación de este proceso. ¿De dónde viene el trabajo? Entonces, hay una cosa muy importante en el trabajo que se haga con COVID en investigación. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque es que pues, los médicos son los que van a saber mucha de esa información. ¿Y cómo empezamos a hablar en equipo? Es empezamos a hacer preguntas. ¿Qué preguntas necesitamos? Si queremos simular a qué velocidad van esas partículas, dónde llegan, tenemos que empezar a hablar con los expertos de virología, gente que sepa de virus. Hay ingenieros químicos que son expertos en virología, créanme o no, desde el 2007 estaban hablando, pilas con los virus, cuidado con los virus, la ingeniería química puede aportar a los virus. Nos sentamos con los expertos de virología, bueno, nos podemos sentar con ellos o nos sentamos a través del computador y les preguntamos y entendemos qué están haciendo ellos. Y los expertos en aerosoles, esta gota, no sé qué también sale en pantalla, pero es una gota, esos nos permiten entender qué es lo que está pasando y trabajamos juntos para responder preguntas como cuál es la concentración de virus en la respiración y en las partículas de aerosol emitidas. Entonces tenemos que coger esos virus y saber, no, es que esa concentración es muy pequeña o es muy alta, cómo va, o viendo de cómo está la persona. Entonces esto es importante, entender de parte de ellos qué es lo que está pasando y cómo está sucediendo. Y por otro lado es cómo se transportan esas partículas en un salón. Esa es nuestra parte. Entonces, bueno, se van derechos, se van para un lado, se van para el otro. Eso es muy importante entenderlo. Más específicamente, nos interesan estas otras preguntas y ahí se empieza a poner, pues, hay que preguntarle a los médicos o a la gente que está, a los virólogos que está haciendo este análisis. Existen diferencias entre el número de aerosoles respiratorios exhalados al hablar entre un paciente enfermo y uno sano. Entonces vamos a empezar a ver. Yo hablo y hay muchos estudios, por ejemplo, de cuántos son los aerosoles que produzco, o no mucho, hay varios estudios. Yo produzco aerosoles al hablar, al respirar produzco aerosoles. ¿Cuánto es la concentración o el número de aerosoles que salen cuando yo hablo? Dicen que mientras más alto sea, mientras más volumen tiene el hablar, aumenta esa concentración. Entonces la pregunta quedaría otra vez válida. Cambia si yo estoy enfermo. ¿Qué tal que por condiciones que no entendemos ese virus sea tal que cuando uno habla, ¡pum!, se aumenta la concentración? Hay que tener cuidado porque las estimaciones van a cambiar. Entonces la primera pregunta es, ¿qué cambios tiene el hecho de estar enfermo en la cantidad y concentración de gotas de virus? Ahora, ¿tienen todas esas gotas virus? O sea, yo hablo y todo eso sale con virus, o no, algunas sí, algunas no, depende del momento en el cual detecté, los primeros 2 días sí. También es importante tener esto para poderlo integrar en nuestros modelos. Y cómo cambia luego de la infección, o sea, cómo cambian estas gotas después de que estoy infectado. Tercero, ¿qué protocolo se debe tener para mirar esos aerosoles? Me explico. Somos ingenieros y los ingenieros vivimos de datos, de tomar datos, de hacer experimentos. Entonces vamos a hacer un experimento, entonces llamo
Jorge Pérez, que yo conozco, que no está infectado, y empiezo a tomar datos de la cantidad de aerosoles es esta, en la ciudad donde vivo, a mis condiciones, ya tengo un modelo muy bien. ¿Listo? Ese modelo ya me predice, cuando este señor habla, cómo se esparcen esos aerosoles en todo el camino. Muy bien, vamos bien ahí. Sin embargo, bueno, ya quiero meterle el efecto de la persona que está infectada. ¿Y cómo hago eso? ¿Qué normas de seguridad debo tener? ¿Cómo hago ese experimento? ¿Cómo tomo ese aerosol si quiero evaluar ya la concentración de virus? Trabajo con virus activos, trabajo con virus desactivados, toda esa parte, todo ese protocolo lo necesitamos los ingenieros químicos rápido, los que hacen investigación en aerosol, para poder responder esas preguntas. Y por último, es cómo afecta la temperatura y la humedad la viabilidad del virus, o sea, qué tan viral es el virus, qué tan fuerte es ese virus, cómo se afecta con la temperatura y con la humedad. Ustedes escucharon al principio de la pandemia, hay políticos que dijeron, no se preocupen, empieza el calor y no pasa nada. Cuando en Australia, que estaban en verano, el virus andaba igual que en otras partes, ¿no? O al menos no había una diferencia significativa. Entonces es bueno entender, ¿afecta o no afecta la humedad? Hay mucha especulación, en mi opinión, en este momento, con seguridad. El trabajo de los médicos, de la parte que hace estadística, va a darle esas respuestas y ya podemos integrar eso a nuestros modelos para poder predecir cómo se van las partículas y qué efecto tendrían sobre las personas. Entonces, ahí cierro ese tema. Ese tema de aerosoles es fascinante, lo hemos aplicado a los ingenieros químicos. Hay muchas cosas de ingeniería química que son con aerosoles, por ejemplo, los recubrimientos que se hacen hay veces cuando hay catalizadores, catalizadores que se aplican sobre superficies, muchas veces eso entran como aerosoles. Los ingenieros químicos hemos apoyado mucho el desarrollo de aerosoles en la parte ambiental, en la industria, por ejemplo, gotas, cuando usted imprime, que se hacen pequeñas gotas, ese análisis de aerosoles también es de la mano de ingenieros químicos, es trasladar ese conocimiento a esta parte de COVID de la mano del profesional químico. De hecho, mucha de la parte, de todas las referencias, se me olvidaba decir eso, al final las vamos a ver, todas las referencias de las que voy a hablar son de departamentos de ingeniería química. No tomé ningún artículo de médicos, todos son de ingeniería química. O sea, esto es tema que estamos hablando los ingenieros químicos, con el cual nos estamos centrando los ingenieros. Vamos a hablar de otro tema, que es como más, Profe, señora. qué pena interrumpirlo. Es que cuando comparte pantalla nos aparecen dos recuadros grises. No sé si usted los puede ver. Uno será este. Sí, y el de abajo. Y este, yo no sé si me deja quitarlo. Vamos a ver si me deja quitarlo. Y este, Y uno pequeñito, sí. lo voy a tirar acá para un lado. ¿Listo? Eso. ¿Queda mejor? Falta el de arriba, ese. Este. No me deja. Este, lo puedo tirar acá. De pronto aquí queda bien. Sí, muchas gracias, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, virus, es claro, el protagonista acá es el virus. ¿Qué es un virus? ¿Y por qué como ingeniero químico trabajamos en virus? Hemos trabajado con catalizadores y con muchas cosas. Pues bueno, este artículo de Juan et al. Del 2020 se basa en uno de un profesor Jung de la Universidad de Wisconsin del 2007. Y él es un experto en virología que hace parte del grupo de ingeniería química de la Universidad de Wisconsin. Y desde el 2007 estaba hablando, vamos a empezar a hablar, qué sabemos del virus, cómo los ingenieros químicos nos podemos meter en la parte de virus. Entonces, no se cuenta, en el departamento en el cual yo hago parte no se nota tanto, pero en el mundo sí se nota tanto. La ingeniería química y la ingeniería biológica van muy de la mano, están muy pegadas unas con otras. Inclusive departamentos tan importantes, tan tradicionales como el de la Universidad de Cambridge o el mismo MIT, ya tienen programas juntos de ingeniería química y biológica, van muy de la mano. La punta de ingeniería química está en esa parte, de la parte de ingeniería biológica, cómo la ingeniería biológica y la ingeniería química pueden aportarle al mundo. No quiere decir esto que la parte tradicional esté mal, o sea, obviamente el ingeniero químico vamos a seguir trabajando en el petróleo, en la parte de catalizadores y eso es como nuestro core, nuestro centro. Sin embargo, mucho del futuro está en la parte de virología, de la integración entre la ingeniería química y la biológica. Uno de esos campos es la virología. Los virus son muy importantes. Obviamente causan enfermedad, pero no es lo único. El virus es como una herramienta que podemos tener los ingenieros químicos para hacer
trabajo a nivel molecular. Entonces vamos a hablar un poquitico de qué es un virus. Entonces, son partículas. Entonces, ¿qué es un virus? Como siempre me cuestiona, un virus nos está matando, pero ¿y ese man quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Entonces piensen en que son partículas muy pequeñas que ocurren de forma natural y son producidos por otras células. Obviamente me van a decir, pues, no sabemos si son naturales o son de un laboratorio, yo no sé dónde. Bueno, de todas maneras, si se hicieron en un laboratorio, lo hicieron en una célula. Total, toda la vida han existido, lo normal es que vienen de procesos naturales y lo producen otras células. Los virus causan enfermedades. Ahora estamos de moda el COVID-19, pero no es el único, no es el primero, no es el único. El SIDA, yo recuerdo, yo soy mucho mayor que ustedes, yo recuerdo cuando apareció el SIDA y nos pareció una cosa que iba a acabar con la humanidad, no era tan mortal como o no era tan rápida la mortalidad, pero sí en cierto grupo de la población la mortalidad era muy superior inclusive a la del COVID, si se consideran las personas más expuestas al COVID. El virus de la influenza, a todos nos ha dado, a muchos nos ha dado alguna vez, en algunos casos causa la muerte, hepatitis, cáncer, algunos tipos de cáncer. No vamos a decir pues ahora que todos los cánceres, pero algunos tipos de cáncer son originados por virus y la gripe. Entonces es una cosa que pues, tiene mucho poder. Es interesante que estamos hablando de enfermedades para el ser humano. Los animales tienen sus propios virus que también los matan. Las plantas también. Las plantas también tienen virus que acaban, barren con toda la población. De hecho, por ejemplo, en el banano hay un virus que acaba con una gran cantidad, o sea, no es ajeno. Hay ciertas características, hay virus que son exclusivos de una especie, hay virus que se dan solo en el ser humano, hay virus que pasan entre el ser humano y animales, pues también el COVID es uno de esos que pasa de ser humanos a animales, ayer leía que ya se ve en gatos, y hay otros que son, pero por ahora, al menos en lo que yo he alcanzado a leer, sin ser un experto obviamente en este tema, es distinto vegetales a humanos, no pasan de vegetal a humano, al menos no hay mucho reporte en esa área, pero es muy independiente de cada persona. Los tamaños son pequeños, la mayoría está entre 10 y 200 nanómetros, pues piensen que son cosas muy pequeñas, hablábamos que las goticas son de 5 micrómetros, 5.000 nanómetros, es decir, una partícula es de 5.000 micrómetros, entonces ya podemos ver pues que puede haber muchos virus en su interior, unas pequeñas partículas que están ahí puestas. ¿Qué tiene el virus? El virus está vivo, es un microorganismo. Hablando con colegas me decían, Alejandro, usted no sabe ese tema, no se le ocurra decir que el virus es un microorganismo. Entonces, pues no es un microorganismo. La pregunta es, ¿tiene vida o no tiene vida? Pues ahí se enreda un poquitico, depende de lo que usted considere vida. El hecho es que un virus tiene su propio genoma y puede estar hecho de ADN o de ARN. Me quedo mal copiado, es de ADN o de ARN. Entonces, él tiene su propio genoma, se puede reproducir. Eso sí se puede hacer. Él es uno y puede empezar a crecer. De hecho, eso es lo que pasa. Cuando crece, en el caso del COVID, en tus pulmones, en la parte de abajo, no te deja respirar. Y por eso es una de las causas de muerte. El problema es que como que hay un montón de células que crecen, de material que crece, y eso es lo que nos afecta. Él es un experto en reproducirse. Ahora, que tiene vida o no tiene vida, pues la gente no es un microorganismo, no va a tener su vida, pero sí es una cosa que va a estar ahí reproduciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este amigo? Él no tiene la infraestructura para producir sus propias proteínas. Él no puede hacerlo. Ni la energía no puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hace un virus? Este es un ejemplo del virus de la rabia. Este es tomado de Juan, que es adaptado del artículo del profesor del 2007, y es un virus de la rabia, no es el COVID, pero la rabia se viene estudiando ya de tanto tiempo, pues hay más información. El virus entra, logra penetrar la célula y toma información genética de la célula y empieza a crecer. Y puede ser que de una célula salgan 5.000 estructuras nuevas. Yo tengo una cosa y es, este amigo lo que se entra y arranque a producir parecido a una planta química donde se produce. ¿Qué es lo que pasa? Estos amigos que entró uno, salieron 5.000, y cuenten cuántas células tenemos, cómo empieza a crecer, cómo empieza a reproducirse, y esas son las enfermedades que nos causa. En el caso del COVID, pues una de los afectos que tiene es que no nos deja respirar. Entonces, obviamente, en el caso del COVID, pues es una situación muy complicada. Sin embargo, en ingeniería química, y estoy hablando antes del COVID,
había muchas formas de trabajar con los virus. O sea, un virus es como quien dice, la contaminación es mala. Pues sí es mala si se está respirando, pero si yo la logro quemar, me permite en cierta forma crecer y mejorar las cosas. Entonces, ¿qué puedo hacer con un virus? Las cosas buenas. Una vez desactivados, nos permiten hacer vacunas. Yo puedo, un virus, no todas las vacunas son a base de virus, pero hay muchas vacunas que dependemos de los virus para poderlas hacer. Entonces, es un gran cosa, una gran utilidad. Segundo, nos permiten transmitir material genético a las células para el tratamiento de enfermedades como el cáncer y la fibrosis quística de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero manipular la parte genética de una célula y quiero, hombre, usted tiene este gen malo, venga, arreglemos, uno de los caminos es virus. Es activado, pero que como que tengo cierto control genético y lo modifico. Ese es un tema actual de investigación en ingeniería química con ciertas aplicaciones. Los ingenieros químicos pueden participar en el proceso de su producción masiva. Entonces, muy probablemente el entendimiento de esta parte genética la haga un biólogo o un ingeniero químico, puede ser con más experiencia en esa parte biológica y genética. Sin embargo, pues, si yo quiero no hacer uno, dos, ni tres, sino un montonón de células, ahí el ingeniero químico es el que empieza. Acuérdense que nosotros escalamos lo que es el químico, lo que es el biólogo, caminos mucho más grandes. El ingeniero está llamado a hacer eso. Y obviamente, ¿qué más puede hacer el ingeniero químico? Aquí está el virus, fíjense que este virus tiene que llegar acá, aquí hay transferencia de masa, aquí hay transferencia de masa y aquí vuelve a hacer transferencia de masa. Eso es muy de nuestro camino. De hecho, se han diseñado plásticos y partículas nanométricas específicamente para mejorar el transporte del virus, para que el virus entre más fácil y logre mejorar la manipulación de la célula y poderlo hacer. Obviamente, todo esto pues está en investigación, depende mucho de la capacidad de hacerlo de forma segura. Si no lo hacemos de forma segura, pues no va a funcionar lo que estemos haciendo. Listo. Entonces, hombre, hay ingenieros químicos trabajando en la parte de virus. No nos debería dar miedo. Hombre, si yo fuera un estudiante ahora, qué tan bueno. Imagínense, yo puedo hacer un virus que modifique cosas, yo puedo aprender de virus. Me parece pues, fascinante, un tema fascinante que no es nuevo para la ingeniería química. No es que, bueno, Alejandro vino acá y nos dijo, ay, aprendan virus. No, ahorita vemos una referencia a 2007, ingenieros químicos trabajando en este tema y ya pasaron casi 15 años. ¿Qué es lo otro que hace un ingeniero químico bien? Trabajar en la parte de diagnóstico. Entonces, la forma como se diagnostica, hay varias formas, y yo creo que han escuchado mucho debate en la prensa, es que el de anticuerpos, que el PCR, que todo. Muchos dicen que es el biólogo, es el químico el que va a decir, el profesional de la salud, esta es la reacción, esto es lo que está pasando. Pero cuando queremos hacer un equipo que haga eso y que lo haga de forma eficiente, ahí estamos los ingenieros. Yo estoy hablando de ingeniería química, pero insisto, no somos solo nosotros, somos parte de un equipo bien grande que permite analizar. El método actual más usado, el de más confianza, el que no falla, el que la gente cree, es el PCR, que es la reacción de cadena de la polimerasa. Entonces, ¿qué pasa? Este virus, por ejemplo, es un ARN, es el que tiene, ese ARN se convierte en ADN, hay unas enzimas que cogen ese virus, pum, pum, lo pasan a ARN, y lo que hace es que lo amplifican, o sea, aumentan su tamaño. Y al aumentar su tamaño ya se puede como evaluar, pues se puede ver con distintos métodos analíticos, hombre, si hay o no hay células. Uno no ve el virus, no es que, ahí hay un virus, no. Uno ve la respuesta del virus, lo convierto en ADN y veo ese virus cómo crece y digo, sí. Y veo lo que él produce si tiene las mismas características genéticas que ya se conocen del virus. Entonces, ese proceso es muy de lo que hace un ingeniero químico, tanto en la parte de transferencia de cantidad de movimiento como de masa. Por ejemplo, una de las dificultades grandes con estos equipos es que yo tomo la muestra y la muestra la empaco y se va por allá por un laboratorio que han visto que queda en caso de Colombia en Bogotá y uno en Medellín, pero qué tan bueno fuera que no tuviera que coger uno, llevarlo y esperar la respuesta, sino que pudiera tener un dispositivo de esto puede ser del orden de 1 centímetro y ahí tiene los canales y yo inmediatamente metí la gotica sigue ahí su proceso y aquí eventualmente tengo la respuesta. Hombre, sí, positivo o no negativo, casi que de una al paciente le digo. Esta forma de llegar a estas cosas es muy de la mano de lo que puede hacer un ingeniero químico. El biólogo nos dice, esta es la reacción, esto es lo que necesito que me pase,
necesito un equipo en este momento de 10 kilos y con esta cantidad energética, el ingeniero químico lo puede hacer más pequeño y lo puede disminuir. Mucho antes de la pandemia en la que estamos actual, hay mucho desarrollo, esto se llama microfluidics, en microfluídica, y en esta parte de microfluídica hemos contribuido los ingenieros químicos, inclusive los mismos ingenieros de petróleos, utilizan esto para hacer es una forma de contribuir en investigación sobre la biología. Se ve ahí fascinante campo. Hay mucho más, por cuestiones de tiempo, pues no pudimos poner. Otra cosa en la que podemos traer los ingenieros químicos en esterilización. Es un proceso de esterilización, es eliminar el virus, garantizar de que esté limpio. Entonces, pues todos hemos visto este tipo de figuras, nos bañamos, pero imagínense uno si fuera esta persona, ¿qué garantizo yo? Por ejemplo, aquí entre las piernas me está entrando, no me está entrando, esto que me están echando es nocivo para mi salud, si está matando el virus, estoy desinfectando el celular, hombre, ese celular sí que sería bueno, ¿no? ¿Será que toca hablarlo lejos? ¿Cómo desinfecto yo esta superficie? Me inclino, lo hago desde más lejos. ¿Cuánto he hecho esto que estoy haciendo acá? ¿Me va a terminar afectando más la salud? La parte de esterilización es muy del campo de ingeniería química. Entonces, ¿por qué? Porque podemos hablar de concentración, estos aerosoles, son de nuevo aerosoles, son químicos, y hay distintos procesos que hemos manejado toda la vida de los ingenieros químicos y que podemos entender cómo es su efecto para la pandemia. Entonces, todos los métodos tradicionales, irradiación mediante UV, el uso de ultravioleta no es nuevo, en ingeniería química, por ejemplo, para el crecimiento de algas, toda esta parte biológica, se usa manejo de la luz UV. Entonces podemos trabajar de la mano de físicos para poder entender cómo funciona lo que está pasando. Segundo, el calentamiento. Entonces uno, en teoría, el virus a más de 70 grados se muere. ¿Qué tal si yo pudiera, en vez de ingresar, pues, de hacer de hacer un soplado, yo garantizara, de usar químicos, yo garantizara una superficie caliente, que inyecto algo caliente? El diseño de eso se podría hacer con un ingeniero químico. Y se habla, esa palabra desiccate, yo la traduje como secado, sé que no es la más correcta en el español, pero también es si yo tengo una de esas partículas de 5 micrómetros y la seco rápidamente, ese virus muere y fallece porque se daña su estructura de fuerza y se hace de forma adecuada. Entonces, todo eso yo lo puedo aplicar a la forma lo hemos hecho los ingenieros químicos, lo sabemos hacer, es aplicarlo a la parte del COVID. Y obviamente, pues se aplican oxidantes, alcoholes y surfactantes, que todo esto es como del campo de nosotros y lo podemos aplicar. Ser ingenieros químicos nos permitiría, de la mano obviamente de los médicos y de las personas que van a ver, mejorar ese diseño. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? De la parte de materiales, podemos apoyar en la creación de nuevos métodos de esterilización. Entonces, yo estaba hablando de esta ya como la parte aplicada, pero también hay muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que está, bueno, las máscaras, hay mucha investigación ahora. Si ustedes ven las máscaras que uno se pone, todos hemos salido a las calles, es obligatorio usarlas, al menos en mi ciudad, en Medellín, todos nos ponemos la máscara, pero usted ve esa máscara y me da risa, todas las podemos hacer en la casa, cero tecnología. Entonces hay mucho, sobre todo, no pensando en nosotros pues, que vamos a la calle, pero sí en los profesionales de salud, cómo se puede mejorar. Y hay unas máscaras que están intentando hacer que se impregnan de distintas moléculas que intentan disminuir, matar los virus. Entonces, como que yo tengo una mascarilla y no simplemente me bloquea lo que sale, sino que si ingresase alguna partícula, yo la contamino de tal forma de que no va, pues en caso de que pasara la frontera de la mascarilla, no estuviera viva, o incluso la mascarilla queda completamente contaminada en un hospital de virus, y yo estoy atendiendo a un paciente con COVID, ¿cómo hago yo de que a pesar de que esté contaminada, cuando yo me la quite, pues ya está desactivada, porque hay sustancias pegadas a la mascarilla? Y también, pues ya hablando sobre todo por la gente de materiales, pensar en superficies que se autoesterilicen. No tenemos que estar regando toda hora, sino que puede ser que la misma superficie esté dosificando constantemente alguna sustancia que permita controlar la cantidad del virus. En la parte de metales, una de las cosas que más preocupa a la comunidad es que el virus
en superficies como de acero inoxidable duran mucho. Pues, se habla de 3 días, aunque eso todavía pues está como en investigación, pero se habla de 3 días comparado con papel, y sucede que casi todo lo que usan los médicos estéril es de acero inoxidable. Entonces, dice, estamos usando cosas estériles donde va a usar el virus. Pero entonces se pueden hablar de aleaciones, por ejemplo, con cobre, que tienden a ser mucho más efectivas en el control del virus. Y por último, se habla de tener materiales que disminuyan la capilaridad del agua, es decir, como que faciliten su secado. ¿Por qué? Porque si el virus se seca rápidamente, cae una aerosol, y ese aerosol, pues, dependiendo del clima, se va a secar en 2 días, un día, dependiendo de lo que está pasando. ¿Qué pasa si se seca en 1 hora, en media hora? Ya hay desarrollos en nanotecnología que permiten acelerar eso, y eso facilitaría bastante el control. Piensen en un hospital, pues tengo el acero inoxidable, pero tengo recubierto con nanopartículas que permiten rápidamente poder controlar la parte de evaporación. A ver cómo vamos con tiempo. Ya estamos terminando. Esta parte es como más aplicada también, y es la parte de estadística y de modelos. Entonces, todos hemos visto estas curvas sin medidas de control, con medidas de control. Aquí tengo mi capacidad de mi sistema, de mi nivel, de mis hospitales. Si estoy por aquí, pues todos estos probablemente mueran, y muchos de estos de por acá también, porque colapsamos. Si estamos por acá, pues mucho mejor, porque pues, nos vamos a enfermar, pero van a podernos atender nuestros hospitales. ¿Listo? Entonces, estas curvas las hemos visto. La pregunta es cómo modelo, cómo simulo. Los ingenieros químicos nos fascina simular, nos fascina hacer modelos. Entonces, voy a poner 2 ejemplos de modelos hechos por ingenieros químicos, ya hechos, son publicaciones muy recientes. Entonces, esta publicación es de un grupo de ingeniería química, ingeniería de petróleos, son puras ingenierías. Y pues lo que ellos hicieron es mirar el número de muertes totales y ver distintos países, Italia, España, Estados Unidos, Francia, y mirar a ver cómo era el número total de muertes y cómo era la incidencia de distintos factores de riesgos: obesidad, diabetes, voy a hablar de 3 nomás, y por ejemplo, concentración de CO2 en el ambiente, el GDP, cuánto dinero tiene. Entonces, más o menos cómo es el ingreso bruto pues, per cápita. Entonces, ellos hicieron este tipo de curvas, y pues la conclusión de ellos es que, hombre, una cosa que se mide mucho es la diabetes, es altamente, y la población, obviamente. La población pues, mayor, pues, más o menos pues, se sabe que aquí está la población mayor, también se relaciona con el número de muertes. Entonces, este análisis estadístico pues, es muy de la mano de lo que hacen los ingenieros químicos. Pues, hombre, yo diría, podemos apoyar. De todas maneras, yo llamo mucho la atención que uno puede correlacionar, por ejemplo, el ejemplo que muchas veces se pone es en los países donde hay estaciones, el número de muertes por ahogo, pues en piscinas se relaciona con el número con la venta de sandías, no sé cómo le dicen en toda Latinoamérica, de melones de estos grandes, pues, de la sandía. Entonces, la gente, entonces quiere decir que si dejo de vender sandías, pues obviamente se va a morir menos gente ahogada en piscinas. Y obviamente pues la relación no es correcta. La relación es que en verano pues se venden más sandías y la gente pues se mete más a la piscina en verano, entonces obviamente si hay más piscinas, pues la gente se va a morir más. Entonces, este apoyo de los ingenieros químicos, en este caso, pues, siendo muy respetuoso de lo que lo hicieron, yo no vi ningún profesional de la salud vinculado. Siempre pienso yo que debemos ir muy de la mano de los profesionales de la salud. Nosotros, para hacer números, somos muy buenos, pero tenemos que, es un problema muy complejo, con muchas variables, y los análisis estadísticos hay que hacerlos con mucho cuidado. Pero no está mal que lo hagamos. ¿Listo? Es entender cómo es una variable, qué efecto tienen, y muy enfocados en nuestro país. Van a haber miles de análisis como estos. Pero si uno mira acá, Italia, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Irlanda, China, Holanda, Bélgica, Alemania, República Checa, hasta Brasil, Corea, y este es Suecia. No está Colombia, no está México, no está Ecuador. Entonces, nosotros tenemos que pensar en nuestro país, cómo empezamos a apoyar estas cosas dentro de nuestro. Otro artículo que también es bastante interesante. Entonces, en este artículo, una cosa muy de la mano del ingeniero químico es el control. ¿Cierto? ¿Cómo controlo? Yo sé que si aumenta la temperatura, entonces cambio el intercambiador de calor. Entonces, ahora nuestros gobernantes tienen que tomar muchas decisiones. Es como, suena muy crudo, pero que mitigar las muertes, pero si a la economía se nos va la mano, entonces también se va a morir la gente de hambre. Entonces, ¿yo cómo decido?
cuántos se mueren de COVID, cuántos se mueren de hambre, en qué momento paro. Y este también es un artículo de ingenieros químicos exclusivamente, que hacen control óptimo y que juntan las dos cosas, buscan juntar las dos cosas. Y ellos predicen, aquí hay dos escenarios, Estados Unidos e Italia, dos países, Estados Unidos, y este es el control adecuado y este sin control, cómo cambian las muertes. Y en el proceso de optimización, ellos pusieron una variable que tenía en cuenta el desarrollo económico. Ellos buscan como poderle responder a los gobernantes. Vea, señores, en este momento, de acuerdo a este estudio, si usted controla, las muertes van a empezar a bajar. Los números de casos, perdón, el número de casos va a disminuir y puede hacer el control de los muertos, no va a aumentar tanto. Sin embargo, señores, si ustedes no hacen control ninguno, pues las muertes aquí estaban en 300, aquí van a estar en 750, van a estar muy superiores a los que deberían estar. Entonces, esa parte de ese modelo, venga, juntémonos con los médicos, con la estadística, y demos nuestro aporte a la persona que va a decidir, que van a ser los políticos. Probablemente los políticos van a decidir, demos herramientas, señores, esto de indicar, sí, nos vamos a volver más pobres, sí, no vamos a viajar a Europa, sí, de pronto no vamos a poder comprar nuestros iPads, vamos a tener ciertos, pero vamos a estar vivos. O no, mucho cuidado. Si se les va la mano cerrando la economía, ¿qué pasa si paramos la cadena productiva de alimentos? Nos vamos a morir de hambre. Ese análisis, esos modelos que intentan de una forma muy difícil predecir el futuro, lo sabemos hacer los ingenieros químicos, tenemos herramientas como control óptimo, juntémonos con los profesionales que más saben del tema, los de la salud, a ver cómo podemos mejorar eso. Ya casi termino, faltan dos temas, veo que ya estamos cerrando. Uno son las industrias. ¿Qué le va a pasar a nuestras industrias? Por Dios, hay mucha preocupación, muy justificada. Entonces, ¿en qué le pasa a nuestra industria? Es como todo, en toda crisis, hay gente que gana, gente que pierde. Entonces, es una primera aproximación muy cruda, ojalá de cómo mejorarla, quién gana y quién pierde. Entonces, ¿quién gana? El paro disminuyó mucho el uso de combustibles, entonces uno esperaría que la industria, la gasolina, todos los que viven de esa parte van a tener dificultades, la petroquímica también va a tener dificultades, adhesivos, pinturas, todo lo que implique como cosas de construcción grandes tienen dificultades. Sin embargo, hay gente que va a crecer, detergentes, toda la parte, y es muy de la mano ingeniería química. Cómo hacer detergentes biológicos que logren terminar COVID, que no sean tan nocivos. ¿Cómo hago yo para que comunidades en nuestros países que son aisladas, muy rurales, puedan hacer ellos mismos el detergente y que pueda tener control? Son muchas cosas donde yo puedo aportar. Agroquímicos, tenemos que seguir creciendo, no podemos parar en la comida porque pues, ahí sí que se acaba. Entonces, aquí hay unas que son sin interrogación. ¿Por qué? Porque obviamente la economía colapsa, entonces hay muchas de estas cosas que de alguna manera sufren, pero que uno puede seguir creciendo, que son, por ejemplo, el procesamiento de alimentos. ¿Cómo hago yo para que los alimentos, qué tal que uno pudiera tener ciertas cosas que mitiguen la posibilidad de que el virus esté en los alimentos, el microelectrónica, toda la parte electrónica va a seguir, si no nos comunicamos con la parte microelectrónica, cómo vamos a vivir? Obviamente también debería tener interrogación porque se va a afectar, porque no va a haber tanto dinero para comprar cosas. Los farmacéuticos, cierto, también va a haber disminución en ciertos sectores, pero pues todos queremos tener la droga que facilite o que nos permita tener un mejor funcionamiento. Fibras y textiles, porque hay que cubrirse, porque hay que protegerse, y del mismo punto de plásticos. Hay cosas de estas también que podrían estar acá, como que uno diría, pueden mejorar, pueden no mejorar, depende un poquitico de la parte económica. Entonces, en esta parte de industrias es reconocer si estoy en un sector como gas y hidrocarburos que va a tener dificultades, cómo lo direcciono. Por ejemplo, es fácil pasar en petroquímica, agroquímicos, cómo me invento, me reinvento para poder apoyar en el campo de la crisis. De todas maneras, es un llamado como para que reflexionen a una cosa acá, y es, siempre nos han dicho que el mundo no puede parar, que no podemos parar, el calentamiento global sigue y no se puede parar la economía. Y la economía paró, y pues no sabemos bien, de pronto esto va a ser una calamidad, no sabemos bien qué este paro, pero sí se puede parar. Entonces es parar, ver ese paro, qué consecuencias tiene, qué dificultades tiene ese paro, y ver cómo lo podemos entrar. Y aprender también de las cosas de crecimiento, cómo lo podemos hacer, cómo podemos mejorar esas cosas. Muy bien, un último punto, muy crudo también, es educación. Entonces, somos estudiantes de ingeniería química, y ahora qué se nos viene, yo se me iba a graduar, tenía todo y me cambió la vida. Entonces, ¿cómo cambia esta parte de ingeniería química?
Entonces, yo voy a hablar de 4 aspectos. Entonces, todavía es muy crudo, depende un poquitico de la pandemia, pero hay 2 cosas contradictorias en las que tenemos que ser capaces de trabajar. Uno, de la parte virtual. Cuando yo en mis clases uso mucha parte virtual y muchos de mis colegas decían, es inhumano, usted pierde el control con sus estudiantes, y eran muy críticos, y de repente tocó ser virtuales, y tenemos que ser capaces de hacer cosas virtuales, y ustedes me están escuchando y me están bombardeando con preguntas, y se pueden hacer las cosas virtuales, y vamos a ser capaces de hacer 1000 cosas virtuales, pues, se van a poder hacer. Entonces, es mi opinión que, por ejemplo, cosas como dar clases, que implican juntar 50, 60 personas, mientras no tengamos la pandemia a mano, no se deben hacer en público, las vamos a hacer virtuales, vamos a buscar las herramientas para hacerlas virtuales. Y ustedes tienen que ser campeones en hacerlas virtuales. Pero al mismo tiempo que hace lo virtual, hay que desarrollar lo social más que nunca. No es que yo ya me voy a volver un virtual donde trabajo con el computador y no hago nada más. Hay que generar 1000 estrategias sociales. ¿Cómo hago yo para que esta parte virtual no inhiba lo social? Yo genero empatía. ¿Cómo hago para que ustedes me puedan escuchar? Para que no estén mirando la pantalla y estén ahí pegados en el celular, también chateando, para que sea esto agradable. Eso hay que generarlo. Y tenemos que ser capaces de generar no solo empatía al hablar, sino al escuchar. ¿Cómo trabajo en grupo? Es mucho más que trabajar cuando yo estoy con el otro al lado y puedo preguntarlo, tocarlo, abrazarlo, pero va a tocar hacerlo de la forma virtual. ¿Cómo logro yo trabajar en grupo? Es una parte social que toca hacerla virtual. ¿Y cómo hago yo generación de red de apoyo internacional? Y aquí, pues, mi máxima venia ante lo que ustedes están haciendo, porque ese trabajo en grupo que se hace virtual, pero que implica lo social, hay una herramienta muy importante en este momento. Entonces, es muy importante que lo puedan hacer y, pues, de nuevo, mucha felicitación con eso. Campos para estudiar biología, señores, los que estén interesados en esto, pilas con la biología, aprendamos de virus, aprendamos de microorganismos. Y no son microorganismos, pero hay que aprender de esos. Es un campo nuevo de la ingeniería química. ¿Qué tal que podamos crear nuestra propia industria de virus que ataquen virus? ¿Qué tal que podamos tener nuevas capacidades, pilas con eso? Y aprendamos de genética. Muchos de esos análisis son de genes. ¿Qué es ADN? ¿Qué es ARN? ¿Cómo lo mido? Aprendan de eso, exíjanle, pídanle a sus universidades. Queremos saber más de biología, queremos saber de genética. A las facultades de ingeniería química no les gusta, les da miedo, no sé, pues ahí me aventuro a juzgarlos. Hay que aprender, ingenieros químicos, tenemos que saber de biología, tenemos que saber de genética. No todos, habrá unos que sigamos apoyando la industria del petróleo, los catalizadores, pero hay un gran porcentaje de ustedes, señores, a aprender biología, a aprender genética, a aprender de este tema, que no va a ser el único virus que va a pasar, que no va a ser lo único que va a suceder, y tenemos que formarnos en eso. Comentarios finales. Voy a ser muy puntual, el mundo cambió, no sabemos por cuánto, muchos dicen 2 años, 1 año, 3 meses, pero cambió, no va a ser igual, hay que adaptarse. Mensajes, cambió, listo, adaptamos y a contribuir, señores y señoritas, vamos a ser muy capaces de hacerlo, para que este cambio sea lo más cómodo para nosotros. Reconozcamos a los profesionales de salud, son los que van a tomar el frente en la pandemia, trabajemos con ellos, escuchémoslos, creemos vínculo. Qué bueno que estos capítulos sea AICHE, bueno, ahorita hablamos de todas las preguntas. AICHE unidos con médicos, AICHE unidos con biólogos, AICHE, busquen eso, armen esas cosas. ¿En qué podemos trabajar rápido? Aerosoles, cómo fluyen en el cuerpo humano, cómo se dispersan. Ingeniería química puede aportar la virología. En los 7 antes estamos trabajando en virología. ¿Cómo son esos kits de diagnóstico? Trabajen en esos temas. Métodos de esterilización, es una cosa de ingeniería química. Luz ultravioleta, temperatura, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo apoyar en análisis estadístico? Pero en mi opinión, todos esos modelos que hagamos, hay que mirarlos con cuidado. Es un aporte, pero no podemos tratar pues la vida de las personas como tratamos simplemente una planta química. Hay que hacerlo con cuidado. Es incierto, como todo en este momento, hay sectores que disminuirán su desarrollo, hay otros que van a aumentar, apoyemos los que van a disminuir, entendamos, busquemos los otros caminos, pero también metámonos en los que van a aumentar y busquemos pues, formas de mantenernos activos. Entre los retos está el trabajo en equipo, hay que hacer virtuales, pero hay que seguir trabajando en equipo, eso no va a faltar. Siempre tienen que saber trabajar en equipo, así sea virtual. Ojo que trabajar en equipo no implica estar al lado del otro,
un correo, hacer un documento en Drive entre varios, hacer comentarios, escuchar al otro, escuchar los comentarios del otro, así sea simplemente por texto, es importante. Y por último, virología, genética, biología, aprendan de sus temas. Por último, referencias. Como les dije, todas estas referencias son de ingenieros químicos. El artículo del 2007, miren, 2007, Chemical Engineering and Biology, Challenges and Opportunities at Internet. Estamos hablando de 2007, hace 15 años, están ustedes en la mano de retomar todos los ingenieros que ya se encontraban en el tema. Hay muchos nuevos, casi todos estos son muy recientes, y todos hay un ingeniero químico. En todos está un ingeniero químico. De hecho, por lo menos los de ingeniería química de Medellín conocen al profesor Ristenpart. Por acá está el profesor Ristenpart apoyando uno. Aquí está el profesor Ristenpart, está hablando de la parte de aerosoles. Para los que no conocen, el profesor de la Universidad de Elvis es experto en tomar café. Para tomar café entiende los aerosoles y está hablando de no nos den miedo a hablar del tema, hablemos, aprendamos de este tema y busquémonos adaptarnos. Con esto estoy terminando. Le doy las gracias al grupo que me invitó, a ustedes por escucharme, pues y estaré dispuesto a responder las preguntas que tengan. De nuevo, muchas gracias. Hola, profe. Muchísimas gracias por su presentación. Somos ahorita 450 personas escuchando esta presentación, entonces muy gracias de parte de todos. Están preguntando que si por favor nos puede pasar la presentación. Sí, claro. Yo con Aura pongo el vínculo para que esté la presentación disponible para todos. Y pues no sé si habrán grabado el video, pero con mucho gusto, claro. Listo, profe, muchas gracias. No sé si quiere que le lea las preguntas o ustedes del chat las van mirando. Yo igual las aparte aquí. Pero, a ver, yo veo acá preguntas. No sé, léeme preguntas, yo creo que es más fácil. Listo, sí, mejor. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan eficientes son los túneles de desinfección? ¿Se podría implementar como una solución para que tanto las jornadas estudiantiles como laborales sigan siendo presenciales? A ver, yo soy experto en el tema, quisiera dejar eso claro. Sin embargo, espérate. Ahora sin embargo, yo pensaría que un túnel de esterilización debidamente manejado, pues te va a esterilizar la parte de afuera, ¿cierto? Pues, te va a esterilizar ropa, piel, pero te va a esterilizar. Entonces, no, es así, por un que yo llevo 5 días infectado y no tengo síntoma y voy a clase y pues infecto a todos mis compañeros y muy probablemente un túnel de desinfección no va a ser la solución. Es mi opinión. De nuevo, no sé, pero casi que me atrevería a decir que sí, te quita lo de afuera, va a garantizar de que, pues, si me toca, no infecto, pero si el virus está en tus pulmones, si hablas, pues probablemente vas a contaminar o vas a infectar a las personas que pueden estar a tu alrededor. Yo pensaría que yo, por lo menos, Alejandro Molina, no me sentiría cómodo ingresando a clase simplemente porque hay un túnel de desinfección. Listo. Pero que hay otra pregunta. Hace 2 días vi que el alcohol etílico no servía para eliminar el virus, que lo que hacía es sellarlo, pero luego de ciertos minutos el virus volvía a estar activo. ¿Cuál es la realidad? ¿Mata el virus o no? Otra pregunta. No sé, la verdad no sé efectivamente relacionado con el alcohol etílico, no sé si lo mata o no lo mata, no. Lo que yo he leído es que el alcohol etílico a altas concentraciones logra romper la pared celular del virus. Pero si leíste de una fuente confiable, de nuevo ahí la invitación es a que miren fuentes confiables, pues habrá a tener cuidado con el alcohol etílico. Lo que sí me atrevería a decir es que los jabones son altamente exitosos porque hay una pared lipídica en la parte de afuera del virus. Yo no traje esa diapositiva, pero en esas referencias hay varias. El virus piensen en el virus como en una cadena de ARN, y esa cadena de ARN es como un puntico en el centro de un sándwich, y el sándwich
póngale como 80 capas de sándwich, que es el lípido que protege esa cadena lipídica. Por eso es que es tan complicado los lípidos, atacarlo, que el sistema inmunológico se dé cuenta, porque de aquí a que el sistema inmunológico logre ver ese virus que está por allá en la mitad, se demora mucho y ya el virus infectó. Entonces si esa capa lipídica se va, que la logran destruir los jabones de una forma muy eficiente, entonces logramos desactivar el virus. Entonces la parte de jabones sé que es muy fuerte. Sobre el alcohol, la verdad no me atrevería a decir si es cierto o no. Lo que yo he leído es que en altas concentraciones funciona, pero no podría dar una última palabra sobre ese tema. Listo. ¿Conoces algún estudio que investiga el uso de materiales de mascarillas desechables que tengan una buena retención pero que sean biodegradables? No lo conozco. Sí conozco un artículo que está ahí en la referencia que cita que una de las cosas en las que debe trabajar ingeniería química es en el desarrollo, no solo de mascarillas, sino en general, de todo el equipo protección que sea biodegradable. Sin embargo, el problema no es solo eso, yo hago algo biodegradable, pero está altamente contaminado con COVID, entonces la parte, nuevamente eso va a una incineración, ¿cierto? Que es más importante en este momento acabar, pues, que no se vaya a contaminar nadie, que la carga ambiental. Entonces, yo pensaría que la pregunta no es solo que sea biodegradable, sino que su disposición sea de bajo impacto ambiental. Una mascarilla que se quita un médico que está trabajando con pacientes de COVID va a estar altamente infectada. La prioridad uno es garantizar que no va a generar una nueva infección, es incinerarla o acabarla, que bien sea que ese proceso de incineración sea amigable con el ambiente o que ese proceso de esterilización sea amigable con el ambiente. Entonces, yo no conozco una referencia, pero sí sé que, y este artículo es de febrero de este año, hay un llamado muy fuerte a toda la parte de ingeniería a crear material de protección personal para la seguridad, y eso había mucho, yo no hablé de ese tema, pero hay mucho interés, que sea fácil, que las cosas sean fáciles de poner para el doctor, que los lentes no se empañen, que sean cómodos, que las mascarillas se ajusten a Jorge que mide 2 metros y permite metro y medio, a Jorge que tiene una nariz prominente y a Luis que es ñato. Entonces hay mucho, que no son solo ingenieros químicos, yo por eso de pronto no profundizo mucho en el tema porque ahí se sale un poquitico la ingeniería química, pero ahí hay mucho desarrollo. ¿Cómo mejorar el PEP? No se imaginan. Por ejemplo, hay un problema ahora con los ventiladores que están haciendo, que son como hechizos, pues como hechos en los países. Entonces, lo hace en 3 dimensiones, usted hace su ventilador, pero de ese ventilador sale aire del paciente y ese aire está lleno de COVID, ¿cómo lo neutralizo? Y ese aire sale ahí en la misma unidad de cuidado. Entonces, los ventiladores técnicos tienen un filtro muy especial que filtra ese aire limpio, pero ese filtro es muy costoso, no hay tanta disposición actualmente en el mundo, entonces, ¿cómo se hace eso? Eso también es parte de la ingeniería química. Entonces, en resumen, no sé que hay mucho interés de eso, es un campo de investigación. Hay otra pregunta, ahora que alcancé a leer, porque no era fácil dar la presentación y leerlas, que hablaba sobre laboratorios y parte cosas que son realmente presenciales. Pues, hombre, yo pensaría que pues, una clase de 50 personas que vamos a hacer magistral, pues no hay necesidad de hacerla presencial, pero uno sí puede empezar a pensar en trabajos de grupos de laboratorio controlados, donde se pueda garantizar cierta distancia entre los estudiantes, donde sean grupos pequeños y que sea una forma de hacer esa parte presencial. ¿Sí me explico? O sea, siempre habrá la forma de hacer cosas presenciales seguras, pero por lo menos, por ejemplo, una clase donde va un docente a hablar, o una conferencia como esta, hombre, a poderlos haberlos visto, imagínense, donde van 450 personas, y con seguridad que habré visto 5 o 6 nomás, porque entonces es muy parecido a lo que estamos haciendo ahora. De pronto, muchos de ustedes que va a ser más difícil uno levantarse en público ante 450 personas, hacer las preguntas, hay ventajas de hacerla virtual. Entonces, yo veo un camino donde va a haber mucha virtualidad, donde vamos a buscar compensar la parte social, pero obviamente va a haber cosas donde nos va a tocar hacerlas más en físico y que se van a hacer de la forma más segura posible. El problema no es que el camino, yo pienso que nos infectemos, sino que los que se infectan sean muy poquitos y sean los que probablemente no se van a enfermar mucho, ¿cierto? No va a ser el abuelito de 70 años, no va a ser el niño de 2 o 3 años que no pasa nada, pero que se nos riega a toda la familia,
el que se infecta va a ser pues como ustedes, pues que las posibilidades son más bajitas, que van a ser más conscientes de que no lo van a regar apenas sientan síntomas. Yo creo que eso es a lo que en cierta forma eventualmente se va a enfrentar la sociedad. Listo. Considero que disminuir el miedo de la población es importante para su salud mental y posterior seguridad económica. Desde los conocimientos de la ingeniería química lo podemos hacer educando. ¿Cómo explicar estos modelos de razonamiento para la población dummies o que no conocen estos términos? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que hay un aporte muy grande de ingeniería química. Un ejemplo claro, no sé si han visto simulaciones que se están dando de aerosoles, cuando alguien estornuda y muestran la nube de aerosol. Yo creo que ese entendimiento es muy bueno, hacer videos y decirles, bueno, un estornudo, la persona se va, el estornudo se va así y va a contaminar a los que están en 2 metros. Y si manejamos los aerosoles, podemos decir, bueno, y esa contaminación va a estar activa cuando se hagan los estudios adecuados por 2 días. Entonces, tranquilos, que si usted salió y pasó en 2 días, no pasa nada, o tengan cuidado. Es como, yo pienso que eh, la ingeniería química es responsable del peor desastre industrial en el mundo. Todos conocen Bhopal, en Bhopal murieron entre 2.000 y 10.000 personas, y la culpa o la responsabilidad grande fueron de los ingenieros químicos. Entonces, pero con Bhopal no se acabó la ingeniería química. La ingeniería química volvió a cuestionar muchas cosas y empezó a generar un montón de herramientas de seguridad. El problema grave, pienso yo, en el miedo es el desconocimiento. Me da miedo hacer cosas y no las sé enfrentar, y muchas veces es contraproducente porque el miedo no me deja pensar bien, no me deja evaluar los reales riesgos. Entonces, ¿cómo viene esa parte de educación? Entonces, entender el fenómeno. Si a mí en este momento me dicen, va usted por las escaleras del edificio donde está, acaba de pasar una persona COVID respirando, ¿usted se va a infectar o no? Yo no sé. Sin embargo, sí, hay modelos que me dicen, hombre, sí, es posible que después de 2 horas haya contaminación. Entonces yo ya sé, ya no tengo miedo, yo ya sé, estoy precavido, sé que se crea una herramienta en mi edificio que dice, sale una persona, a las 2 horas sale la otra, y tenemos el control de lo que está pasando. Se hizo una simulación, se estudió. Y obviamente la población en Latinoamérica que no tiene la capacidad de entender las cosas, pues hay que generar herramientas de educación a través de la radio, juntarnos con los profesores de colegio, que la herramienta de entrar a través de los niños es mucho más fácil, que permitan ver qué se puede y qué no se puede hacer. Pero de nuevo, el miedo hay que evitarlo, pero tampoco el término de los relajados. No, yo relajado, no pasa nada. ¿Por qué no? No ese es el camino, es tomar las medidas. Si usted se va a una planta de ingeniería química relajado, no pasa nada, probablemente explote y pasa algo relajado. No, hay medidas de seguridad. Sin miedo. Si lo que pasó en Bhopal, hay muchas formas de haberlo minimizado. Ese compuesto químico se sigue produciendo en muchas partes del mundo de una forma controlada, no relajada, pero sin miedo. Bueno, una pregunta desde Ecuador. ¿Qué rol ocuparía el ingeniero químico en el control de calidad de los alimentos para evitar que el virus se prolifere a través de ellos? El transporte en alimentos, pues, que yo sepa, nunca, no ha habido ninguna evidencia de que el yo comer un alimento, el alimento me va a infectar. Es decir, el alimento per se no va a tener virus. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que se transmita por alimentos. Donde sí puede haber contaminaciones si la persona que empacó el alimento, que distribuyó el alimento, está infectada, y pues esos aerosoles pues se van al alimento y yo me lo como o entra por vía aérea, y aún así pues no es claro cómo va a ser. Entonces, ¿cómo puede ser el ingeniero químico? Pues yo pienso que va más de la parte de la persona que haga el control del alimento, pero ¿qué puede hacer el ingeniero químico? Crear las barreras, de tal forma de que la manipulación del alimento, bien sea con máscaras, bien sea con el manejo del aire, también es dispersión. Yo puedo estar hablando, en este momento hablo y veo que mis gotas están tocando la pantalla, pero si yo aquí tengo un ventilador, y en eso somos buenos los ingenieros químicos haciendo con cierta velocidad, pues yo hablo y las gotas se van para el lado de allá, no llegan a la pantalla. Entonces puedo crear esos mecanismos, puedo hacer simulaciones, me permiten entender el tamaño de las gotas cuando yo respiro, el tamaño de las gotas que están pasando, cómo las controlo, cómo las disperso, para que no vayan a los alimentos.
Y hay un campo pues todavía más avanzado que es en la parte de diagnóstico. Hay grupos de investigación que están mirando que yo pueda fácilmente evaluar cuánto es la concentración de COVID, por ejemplo, en superficies en el metro, en un tren. Yo las puedo ver en superficies, uno podría intentar hacer lo mismo, pero ya no sobre superficies, sino sobre elementos. Entonces, ¿cómo es ese microelemento que me permite evaluar? Vea, aquí hay concentración de COVID, está empezando a haber concentración de COVID, hay que tener cuidado o no, no la hay. Para enfocar la ingeniería química hacia la virología y biotecnología, ¿cómo puede empezar o qué estudio se debe seguir? Yo pienso que el camino depende mucho de cómo esté enfocada la universidad, ¿cierto? Entonces, voy a hablar del programa mío pues, y de programas que conozco en el extranjero. Entonces, hay en ciertos países donde uno termina con un grado mayor, que sería ingeniero químico, pero con grados menores. Entonces, yo puedo, por ejemplo, yo tomé mucha matemática. Me graduó como ingeniero químico, pero tengo un grado menor en matemática. ¿Por qué tomé muchas matemáticas? O me graduó como ingeniero químico y me gradué en biología, porque tomé muchas biologías. En el campus de la Universidad Nacional de Colombia, pues hay unas materias que son elegibles, yo puedo tomar muchas electivas. Entonces, el camino es, en esas partes de electivas, buscar asignaturas claves. Y como les decía, genética. ¿Qué sabemos de genética? ¿Cómo es la genética? En nuestro campus hay gente que da clases de genética. En campus, por ejemplo, de la Facultad de la Universidad Nacional de Colombia, hay medicina en Bogotá. Entonces, vamos a ver con los médicos, aprendamos cómo lo hacen los médicos, entendamos de genética como los médicos. Es muy importante, hablando del miedo, quitarnos el miedo. La zona de confort de un ingeniero químico es matemáticas, físicas y químicas, sobre todo de las de moles, la inorgánica. Uno se sale de ahí y uno ya se siente preocupado. No, es que yo me voy a ver eso con los médicos y si mucho la paso raspando y el promedio académico se me va a caer. Y aprendí, me salí de mi zona de confort. Este tema yo no me interesa el Papa, me interesa, lo que me interesa es aprender de virología, voy a ser el primero, entonces me tengo que salir de la zona de confort, me voy a aprender genética con los médicos, inclusive en la facultad de nosotros no tiene, en Campus Medellín no tiene medicina, pero las universidades de al lado sí, pido una clase distinta y me voy a ver genética con ellos. Biología, me voy, ya no veo la biología para ingenieros químicos, veo la biología para biólogos, y se me quitó el miedo, ya me aprendí de ese tema y empiezo a nutrir la ingeniería química. Y de pronto tengo una doble titulación con biología o tomo las herramientas para hacer una especialización en biología. O sea, es salirse de esa zona de confort. Yo no voy a, de pronto me va a ir muy mal. Yo recuerdo haber salido varias veces de mi vida de la zona de confort y uno ve que uno era acostumbrado a sacar muy buenas notas en ingeniería química y se sale uno y me dicho, es terrible porque uno no sabe de qué le están hablando, uno pasa de ser de los estudiantes buenos a ser de los estudiantes más malos, de los que no entiende, pero con el tiempo uno más o menos acorta diferencias y el enriquecimiento es muy grande. Entonces, sálganse de esa zona de confort, aprendan de virus, busquen quién da virus. Yo sé que la Universidad de Antioquia aquí en Medellín da, con seguridad que la Universidad Nacional en Bogotá da, cada universidad de ustedes busque los médicos que no lo metanse a ver de virus. Y lo otro, hablen con sus programas y díganle, hey, nosotros queremos aprender más de virus. ¿Qué programa van a dar para ingenieros químicos? O enséñenos de ese tema, nos parece importante. Y ya pues cada universidad verá si se sale de su zona de confort y se mete en otras cosas distintas. Profe, no sé cómo esté usted de tiempo, todavía faltan varias preguntitas. Pues hagámosle todavía, digamos que podemos ensayarle otros 10 minutos, si está bien, más que de tiempo es que la audiencia se cansa y uno también, y de pronto la calidad de las preguntas disminuye, de las respuestas, perdón, disminuye. Listo. Bueno, esa pregunta es muy, muy específica. ¿Cree usted que funciona esta fórmula química para el COVID, expuesta por un investigador alemán? Es una solución mineral que consiste en dióxido de cloro, una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada, con un activador que sería el ácido clorhídrico o cítrico, disuelto al 4%. No sé, muy específica. Es muy específica. La pregunta que nos podría decir, ¿eso quita el COVID? Pues probablemente no, porque si quitara el COVID pues ya la estarían usando. Permite inertizar, permite esterilizar superficies, muy probablemente. El hipoclorito es altamente pues, eficiente en el control de
de este tipo de sustancias, uno pensaría que sí, pero no soy la persona pues para contestar la pregunta. Es un campo de investigación de los ingenieros químicos y pues, de mano de mano de la gente de biología. ¿Qué concentraciones son? Porque esa es una pregunta válida. ¿El hipoclorito afecta las vías respiratorias? Si usted se expone bastante al hipoclorito y le da COVID, es casi que un factor de riesgo. No tan fuerte como puede ser una persona de edad, pero una persona que se expone mucho al hipoclorito inclusive puede desarrollar neumonía. Entonces, la pregunta de cuánta concentración de hipoclorito usar, cómo usarlo, no exagerar el uso de hipoclorito es completamente válida y es una pregunta que un ingeniero químico debería hacer. Bueno, venga, estudiemos cuánto es la concentración, cómo varía, cómo estoy aireando al mismo tiempo que estoy echando aplicando el hipoclorito para que la persona que lo está aplicando o el núcleo familiar que está siendo expuesto no tenga de pronto una nueva comorbilidad que lo va a exponer más al COVID. ¿Qué crees que suceda con la industria de energía cuando acabe todo esto del COVID-19? La pregunta no es cuando acabe, sino mientras va pasando. No sé, me parece que, a ver, no sabría. Hay muchos, predecir el futuro es muy difícil y hay muchos expertos que predicen el futuro y cuando van a analizar al final las predicciones no es que sean tan diferentes a lo que hubiera hecho una persona que no es experta. Entonces, predecirlo es muy difícil. Yo más bien lo cambiaría la pregunta y es a qué uno invitaría al mundo de la energía. Entonces, yo pienso que es una oportunidad, pienso yo, para que el mundo de la energía considere cambiar un poquitico el rumbo. Haber sido ingenieros químicos durante esta época. Yo sigo presentando ahora, o cambió la pantalla. Sí, profe, no hay problema. ¿Va a compartir pantalla? No, está bien así, pues lo que ustedes quieran, ya no, lo que pasa es que cambió y era preguntar si había pasado algo. No, entonces, sería una invitación a que el mundo de la energía de pronto considere el desarrollo de otras alternativas de energía que sean menos contaminantes para el ambiente, ¿cierto? Como les decía, el mundo no podía parar, era imposible que paráramos porque había a pasar muchas cosas y el mundo paró en gran medida, entonces, y de una forma abrupta, pues no fue ni siquiera programada. Entonces, de pronto, si podemos parar, podemos mitigar el impacto, podemos cambiar nuestra forma de producir energía, no tenemos todos que andar a toda hora en el carro, no tenemos que hacer tantos viajes, no sé, y eso va a afectar la economía, muy probablemente sí, pero ¿cómo lo hacemos de una forma controlada? No sé, yo veo, pues, inclusive antes de la pandemia, la industria del petróleo sabía que, por ejemplo, el uso de gasolina va a disminuir significativamente. Yo he escuchado a la industria del petróleo hablar de que en el 2040 las ventas de gasolina se podían bajar en un 70-80% porque la gente iba a dejar de trabajar de forma presencial en su gran medida y se iba a pasar al mundo virtual. Porque, por ejemplo, ciudades como la que yo vivo, Medellín, no puede darse el lujo de estar contaminando con material particulado tanto la ciudad. Entonces, se sabía que eso iba a pasar. Yo creo que les tocó cambiar mucho más rápido, ya no es 2040, ya es 2020-2022. Y muchos de nuestros trabajos se van a volver virtuales. Eso no es una nueva realidad. Yo pienso que la industria de la energía rápidamente debe cambiar. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas voy a ofrecer? ¿Cómo me voy a ofrecer desde el punto de vista? Es el momento de pronto de cambiar y hacer una cosa más amigable con el ambiente, pues de pronto es una invitación a que se haga y buscar otras formas de crecer como empresa de energía. El mundo de hidrocarburos, pensar en una cosa como esta, pues los plásticos siguen siendo viables para la industria del hidrocarburos, nuevas aplicaciones, superficies, en la parte de superficies podrían empezar a colaborar. Hay muchos campos que se pueden seguir haciendo. La parte de agroindustria sigue siendo muy válida y es muy afín a la parte de la petroquímica y lo que sucede en ese sector. Desde Guayaquil esta pregunta. En la parte textil y comercial, ¿qué debe ser más importante? ¿El antifluente o el antibacterial? Lo pregunto por el tiempo de duración de ambas en la tela. No sé, no soy experto en tela, pero es la pregunta que se debe estar haciendo un ingeniero químico. ¿Y qué necesita un ingeniero químico para responder esta pregunta? Uno, entender del virus. Entonces hay que estudiar sobre el virus, hablar sobre los expertos en virus, y la pregunta sería, ¿qué desactiva más rápido el virus? Un antibacterial, que me imagino que lo que va a hacer es
atacar de una vez el virus o una industria o una sustancia que permita secarlo. ¿Cuál de los dos procesos es más rápido? Eso es una pregunta y pues ya eso es una parte de la respuesta. Y la otra pregunta es, ¿qué es más fácil de aplicar? Si es aplicarlo en una superficie, o sea, que en la tela, ¿qué dura más? Dura más la parte, le va a durar más a la persona, a la tela, perdón, el antibacterial o la parte de disminuir la tensión superficial. No sé la respuesta, pero sí se las pregunto, o se me ocurren unas preguntas. Eh, Creo que van muy de la mano de la presentación. La presentación hacía esas mismas preguntas en cierta forma. Yo creo que toca reunirse con la gente experta en virus, evaluar qué es, hacer modelos, hacer modelo económico, lo que hacemos los ingenieros químicos, y ya decidir qué va a ser más importante para una tela. Pero esa aplicación es muy válida. Yo voy a salir mañana y voy a ir usando una tela y esa tela, imagínense que hay una tela nueva que es muy efectiva y está comprobado y que disminuye el riesgo el tiempo de vida del virus cuando cae. Yo pues me pongo me la pongo y voy a estar muy contento. Es una excelente idea, pues, como un camino para fortalecer la ingeniería química. En el caso de que el COVID-19 haya salido de un laboratorio genético, ¿cuáles podrían ser sus consecuencias legales? No sé, no sé, y no sé, me parece que hay mucha especulación en ese tema. No sabría. Es lo que, no quisiera opinar, pues me parece un tema muy político y muy complicado. Lo que yo guardo en mente es que pandemias de este tipo ha habido toda la vida. La muerte, la, esta negra, la fiebre negra fue en la época pues, 1500 y no había laboratorios diseñados para eso. La gripa española o la influenza española en 1918 mató 50 millones de personas y no había laboratorios trabajando en eso. Entonces puede que sí, puede que no, no sabemos, pero la evidencia del SIDA en su momento, no ha habido nadie que lo haya podido rastrear a un laboratorio. En un momento se habla de que fue una contaminación a partir de los chimpancés, de cierta relación con primates en el África. Entonces, hay mucha evidencia de que viene de los animales. Entonces, puede que sí, puede que no sé qué consecuencias legales tenga. La invitación es a que ustedes, ingenieros, cualquier fuente que tengan, bregan a contrastarla. En esta presentación yo me tomé el ejercicio de solo tomar artículos publicados por ingenieros químicos. ¿Por qué? Porque iba a hablar de ingeniería química en fuentes más o menos en fuentes confiables. Está la dificultad de que como es un tema muy reciente, no todos están todavía peer review, revisados. Hay unos que sí, otros que no. Pero pónganse como lema, como tarea de usted. Yo soy ingeniero químico y no voy a mirar cualquier.com. Solo cuando voy a opinar de este tema, voy a utilizar fuentes con cierto background académico y que eso sea lo que ustedes opinen. ¿Por qué? Porque parte de ese miedo del que hablaba ahora en la otra pregunta, una forma de contrastarlo es, yo voy a creer en la ciencia, yo opino con base en la ciencia y es lo que está diciendo la ciencia. Que yo sepa, la ciencia no ha dicho que eso fue creado en un laboratorio, no hay evidencia. Yo me imagino que hay muchos científicos investigando, me imagino que debe haber formas de hacerlo, pues de mirarlo, debe haber una gran presión de entenderlo, pues esperemos a ver los científicos qué nos dicen. Y de la parte legal, pues no me atrevería a opinar, pero sí llamar la atención que no es nuevo, que ha pasado en la humanidad, que hace 500 años pasó, hace 100 años pasó, y pues, en esa época no había el conocimiento en laboratorios para pues, generar este tipo de vida. Bueno, profe, creo que unas 3 preguntitas más y... Perfecto. Ante los cambios de la forma de enseñar y aprender ahora virtualmente, ¿qué retos tiene la enseñanza de la ingeniería química con la parte práctica, por ejemplo, en los laboratorios? Pues ve, esa pregunta es muy válida. El reto es que los estudiantes aprendan a ver, una pregunta que se puede uno hacer antes es, ¿por qué los estudiantes de ingeniería química tienen que hacer laboratorio? ¿Cierto? Un ingeniero químico casi nunca trabaja en un laboratorio, o sea, no va a estar haciendo la parte que venga. No, hay ingenieros químicos que lo hacen. La mayoría de ingenieros químicos cuando salen a la industria va a dirigir el laboratorio, va a tener personas que van a hacer los experimentos. Obviamente, si yo dirijo, quiero saber qué es lo que estoy haciendo, entonces me tuve que haber entrenado un poco en esa parte de material. Entonces, ¿por qué se hacen los laboratorios? Porque no hay mejor forma de aprender un fenómeno que presenciarlo en vivo, ¿cierto? Entonces, yo creo que para todos un ejemplo es
que una pluma y una piedra caen a la misma velocidad cuando están en el vacío, ¿cierto? Entonces se lo dicen a uno y uno no cree, pero cuando hacen el vacío y uno ve caer la pluma y la piedra a la misma velocidad o a velocidades muy parecidas, pues el vacío no es perfecto, uno dice, wow, ya entiendo el fenómeno. Entonces esa parte de que uno haga las cosas, de que uno las vea, es muy importante. ¿Cómo las puedes solucionar en parte? Pues hay experiencias virtuales, ¿cierto? Entonces yo ya cada vez hacerlo más virtual, yo lo hago, si quien lo hace, pues ustedes han jugado videojuegos y los videojuegos cada vez son más reales, entonces es trabajar, bueno, usted va a coger con su mano, se pone un guante y va a hacer el experimento, que lo que nos interesa es esa parte de entender qué está pasando de una forma virtual, entonces ahí hay mucho que se puede hacer. Y de todas maneras, yo pienso que, pues, por muy fuerte que sea esto, pues no sé si este grupo de profesionales que de pronto se graduó antes, pero los que siguen van eventualmente a poder volver al laboratorio, los laboratorios van a tener formas controladas de trabajar y van a tener cierta forma de manipular ciertas cosas. Entonces yo vería como dos estrategias. Una es hacerlo virtual, pero virtual es un término que se abusa mucho. ¿Es esta reunión virtual? Pues sí, la estamos viendo, pero no la estamos viendo en persona. Pero virtual muchas veces es donde, esto es más bien es una reunión no presencial, no estamos juntos todos. Virtual sería, por ejemplo, que yo pudiera, que todos me vieran casi como un anagrama ahí. Entonces ya ustedes están sentados, miran a la derecha y hay un compañero, miran a la izquierda y otro compañero, miran hacia el frente y ven la pantalla y ven un holograma mío hablando. Eso ya lo hace completamente virtual. Esas herramientas se han desarrollado mucho, es cuestión de potencializarlas más. Entonces es posible que podamos hacer lo mismo. Nosotros hacemos un laboratorio de café, ¿cierto? Entonces, a los estudiantes se les enseña la ingeniería química probando café, transferencia de masa, pH, entonces más o menos lo hacemos así. ¿Cómo se puede hacer en la casa? A cada estudiante le enviamos un kit con su café y lo puede hacer en su casa, lo prueba. Hay muchas formas de hacerlo sin necesidad de que tengamos que salir. ¿Cómo se puede hacer en un laboratorio? Pues se hace un laboratorio con 5 personas, esas 5 personas entran, tienen una distancia de cada uno, hacen su laboratorio ahí y regresan a su casa. Y cada vez eso va a cambiar. ¿Listo? Entonces el reto es muy grande, tanto para los docentes como para los estudiantes, pero hay herramientas para resolverlo. Y piensen en eso. ¿Por qué ustedes hacen un laboratorio? Entonces, es aprender, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí? ¿Aprender el fenómeno o tener la habilidad manual para hacerlo? Si es la habilidad manual, hay que ir al laboratorio. Si es entender el fenómeno, hay muchas otras formas de hacerlo sin necesidad de yo meterme en un laboratorio a ponerlo a funcionar. Ahora que es probable que nos enfoquemos fuertemente al estudio virtual, ¿cuáles software deberíamos emplear para el aprendizaje? OpenFOAM, por ejemplo. A ver, si es para aprendizaje, OpenFOAM yo diría que no. OpenFOAM sería el aprendizaje si alguien está interesado en dinámica de fluidos computacional o de las distintas herramientas de simulación, ¿no? ¿Qué software utilizar? Yo diría que es como si a uno le dicen cuál dedo usar. ¿Usted cuál dedo usa? Pues los 10, si uno tiene los 10, uno usa los 10. Entonces, la invitación con las herramientas virtuales es como cuando nuestros abuelos nacieron, la radio, ¿cierto? Entonces, todo el mundo escuchaba radio. Después llegó la televisión. Entonces yo me acuerdo que mi abuelo decía, y estamos hablando de 1940, 50, pues que empezó la televisión aquí en Colombia, decía, no, la televisión nunca va a suspender el radio es muy superior. Y eventualmente, pues la televisión no acabó con el radio, pero lo complementó. Entonces, después terminó la televisión y ya empezaron, antes de la televisión vino el cine. Y hacer la televisión, la gente dijo, no, ¿quién va a ver cine? Si hay televisión, la van a tener en la casa, pero todavía todos vamos a cine, o íbamos a cine. Terminó la televisión y aparecen los computadores. Salen los computadores y aparece una cosa nueva. Entonces, aparecieron los libros digitales y la gente dice, se acabaron los libros de papel. Pero las cosas no se acaban. Estos nuevos medios complementan los anteriores. Es un complemento de los anteriores. Entonces, la herramienta virtual, cuando yo he hecho cosas virtuales, los docentes, yo notaba que los docentes del departamento lo veían como que fuera solo presencial. Para mí el mundo ideal es tener las dos cosas. O sea, una complementa a la otra. Este dedo y este me permiten hacer pinza. Este solo no. ¿Qué hago yo con uno de los dos? Pues necesito los dos. La parte presencial va a ser necesaria eventualmente. La parte virtual me va a complementar mucho también la parte presencial o va al revés. La presencial va a empezar a complementar por unos años.
Lo mismo con el software. Entonces los profesores dicen, a mí me gusta Google Meet, a mí me gusta Cisco, que es el que estamos usando, a mí me gusta Google. Hay muchas herramientas, vamos a complementarlas, vamos a buscar las mejores. Pero necesitamos tener nuestro software, hay que empezar a manejar software, hay que empezar a, mientras más herramientas tengamos mejor, como el que habla 2, 3, 4, 5, 6 idiomas, ¿cuál? Pues ¿qué es lo mejor? Hablar más de uno, ¿cierto? Si nos quedamos hablando español nos va a dar mucha la ingeniería química, hay que hablar otro, el inglés, pero si pudiéramos hablar alemán mejor, con las herramientas virtuales mejor. OpenFOAM es muy útil si se va a hablar de CFD, pero si vamos a hablar, por ejemplo, de procesos de ingeniería Aspen, va a ser muy útil, pero no es la única herramienta. ¿Qué tal? De toda la parte de Classroom. Mientras más cosas hagamos, tanto mejor. Bueno, yo creo que con esta última pregunta terminamos. Con respecto a la industria, eso es falta de eso. ¿Cómo estaba reaccionando Colombia para ayudar y afrontar la pandemia? No sé, de hecho, yo quisiera como ampliar un poquitico esta presentación y de pronto lograr algo más completo. Una de las cosas que quería, y el tiempo pues no me dio ni nada en la presentación, es cuál es la respuesta de los países latinoamericanos, no solo de Colombia. ¿Cuáles son las fortalezas? Los países latinoamericanos tienen muchas debilidades pues, en la parte de salud, pues, de atención, pero tienen muchas fortalezas. El hecho de ser más rurales, en algunas regiones, como que evita que la pandemia se dispare más rápido, la pandemia dispara en las grandes ciudades, el hecho de tener industria agrícola menos tecnificada, eso es bueno porque en caso de haber un foco, por ejemplo, en Estados Unidos, países que tienen plantas de producción tan masiva, hay una brote de COVID y se para, y es parar mucho espacio. En cambio, las empresas pequeñas, se para una empresa pequeña, hay otras que la logran subsanar su producción. Hay ciertas ventajas. El hecho de ser más autosuficiente, en algunos países la importación china es supremamente alta y ya la importación se dificulta pues por muchas razones. Entonces, yo pienso que eso son fortalezas que podemos desarrollar. Yo veo una fortaleza muy grande de la industria que me pasó por poner es, se estima que el intercambio comercial va a disminuir significativamente. ¿Cuánto? No se sabe, se habla de un 25%, hasta un 50%. Muchos de nuestros bienes son importados y eso pues obliga a restringe el crecimiento de la industria local. Si me vale un peso traerlo de China y me vale 10 hacer la industria nacional, pues obviamente pues, lo traemos de China. Sin embargo, en las condiciones actuales, de pronto ya esa diferencia se va a mitigar. Entonces hay que mirar, el llamado, la pregunta que uno se debería hacer es, ¿qué de esos bienes que se estaban importando ya no se van a poder importar? Y rápidamente empezar a fortalecer nuestra industria latinoamericana para empezar a hacerla de forma local. Entonces no sé la respuesta, no veo un panorama, pues no se puede hablar de un panorama alentador en esta situación. La industria se va a ver golpeada, va a haber más desempleo, eso no tiene sentido negarlo, pero hay que mirar oportunidades de desarrollo. Yo pienso que el lograr cambios con respecto a la balanza comercial, hacer cosas más locales, depender más de lo que hacemos nosotros acá, puede ser una buena noticia para Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de preguntarle al inicio de la presentación si estaba de acuerdo con que grabáramos la conferencia. La estoy grabando, pero pues ya usted nos dice si... No hay ningún problema, no hay ningún problema, claro, no hay ningún problema.